Aquí para cuando traes tu motor así, sin nada de fuerza, que le metes el pie al acelerador y nada más no levanta, no responde, pues ahorita vamos a ver algunas causas que te pueden ocasionar ese problema, esa falla. Esa falla de que el motor no tenga nada de fuerza, pues puede ser ocasionado por muchas causas. No es así nada más de decir, revisa un sensor, revisa el otro, revísale esto, revísale lo otro, y ya con eso se va a solucionar. Puede ser así algo tan simple como algún conector mal conectado, una manguerita suelta, un cablecito que ande por ahí también mal apretado, hasta algo ya más grave como un sensor, la falta de sincronización, fuera de tiempo y todo eso. Lo bueno de este motor es que trae muy pocos sensores, entonces a la vez también es muy fácil encontrar cuál es la falla, lo que está ocasionando pues los problemas. Aquí, como siempre lo he dicho, nunca hay que cambiar piezas nada más por el simple hecho de cambiarlas. Hay que estar bien seguro si la pieza efectivamente está fallando, porque si no, nada más te vas a ir cambiando piezas. Vas a cambiar una válvula, vas a cambiar un sensor, vas a quitar mangueras, vas a poner, y a final de cuenta ves que no se soluciona el problema y ya gastaste en hacer el cambio de esas piezas. Lo que se debe hacer es buscar y encontrar el problema de raíz para poder arreglarlo. Así, de esa forma, ya sabes que alguna válvula, algún sensor te está fallando, lo cambias y se va a arreglar el problema. En este caso, para cuando tienes ese problema que tu motor no tiene nada de fuerza, pues vamos a empezar por lo más fácil, que es revisar las conexiones, las líneas o mangueras de vacío. ¿Por qué hay que revisar las mangueras de vacío? Porque si alguna manguera está desconectada o está conectada en otro lugar donde no es, o ya tiene fisuras, por ahí va a chupar aire, y ese aire además que va a entrar al motor te va a descompensar toda la mezcla y te va a ocasionar otra serie de fallas que a fin de cuentas son un dolor de cabeza. Creo que eso es lo más fácil de ver. Hay que revisar todas las conexiones de vacío, y si no puedes revisar todas las líneas, al menos las más importantes, que en este caso son la línea de vacío del sensor MAP. Este sensor va a monitorear la presión barométrica aquí en el múltiple de admisión, y también la línea de la válvula de turbulencia, la que está allá por atrás del múltiple de admisión, y otra línea más, la del regulador de presión de gasolina. Si cualquiera de esas líneas no funciona o está mal conectada, te va a ocasionar esa falla de que el motor no va a tener fuerza, y a la vez te va a ocasionar otras más. Para revisar esas conexiones ya hay videos en el canal, lo voy a dejar en la descripción del video: sensor MAP, regulador de presión de gasolina y válvula de turbulencia. Luego lo que hay que revisar es aquí en todo lo que es el sistema de encendido, distribuidor, tapa de distribuidor, rotor. Dentro del distribuidor vamos a revisar la bobina que esté dando la resistencia recomendada por el fabricante. Hay que revisar también el rotor junto con la escobilla, la tapa del distribuidor y los cables de bujía. Aquí en este caso lo recomendable es invertir en una bobina pues de buena calidad, o en una original si se puede. El rotor y la tapa, eso sí hay que tratar de meter los originales. Y los cables de bujía, pues igual, lo recomendable es invertir en unos buenos cables de buena calidad, que tú sabes que vas a gastar, pero te van a durar un buen de tiempo y no te van a estar ocasionando fallas. En los cables de bujía hay que revisar los capuchones de los cables, porque luego hay veces que estos, cuando ya son muy viejos o que son de baja calidad, aquí en todo lo que es el capuchón, pues empieza como a partir y hay fugas de corriente. O sea que brinca la chispa desde aquí de donde llega el cable, brinca a través del capuchón hacia lo que es el monobloc, el motor, la cabeza, hace tierra. Y la bujía igual, si la revisas aquí de la parte donde está la cerámica, donde cubre con el capuchón, pues cuando hay saltos de la chispa de corriente, aquí la vas a ver como flameada. Entonces eso es porque la chispa se está brincando desde lo que es aquí donde llega el cable de la bujía, está haciendo tierra hacia la parte del motor, y eso también te provoca que el motor falle, que no tenga nada de fuerza. Entonces hay que estar atento a esos pequeños detalles, pero que a la vez pues te causan grandes fallas. Ahora, por el lado de los sensores, uno muy importante, el sensor MAF. Ese sensor se encarga de monitorear el caudal de aire que entra al cuerpo de aceleración, al múltiple de admisión. Entonces, si ese sensor falla, te va a descompensar completamente la mezcla y te va a ocasionar otra serie de fallas, porque vas a buscar en una cosa, vas a buscar en otra y no vas a dar con el problema porque la falla está aquí en el sensor MAF. Igual en el canal tengo un video para revisar ese sensor con multímetro y una revisión que le hice también con el escáner. Ahí te vas a dar una idea más o menos cómo debe de funcionar el sensor.
Si ese sensor está fallando, la camioneta te va a gastar un buen de gasolina, el motor va a estar trabajando bien inestable, no va a tener fuerza, se te va a apagar, se va a jalonear. Y también una de las formas en que te das cuenta que ese sensor puede fallar, igual cuando hagas el cambio de tus bujías, sácalas y revísalas aquí de la parte donde está el electrodo. Si la ves muy negra, es porque está entrando más gasolina y eso puede ser un indicio de que tu sensor MAF está fallando. El sensor MAF, eso es lo que te va a causar, te va a meter más gasolina, las bujías se van a hacer bien negras y a final de cuentas, pues la chispa ya no va a brincar aquí en el electrodo, o si brinca, va a perder mucha fuerza. Entonces la gasolina no se va a quemar así pues como debe de ser. Igual los sensores de oxígeno, este modelo trae dos, pero hay algunos modelos que únicamente traían un sensor de oxígeno, nada más el que va aquí en el múltiple del escape. Estos son igualmente importantes para el control del motor y principalmente el sensor 1, el de adelante. El sensor 2, el que está después del catalizador, pues igual también es importante, pero aquí para temas de control de motor pues es el sensor número 1. Entonces este se puede revisar con un multímetro, como ya lo hice en uno de mis videos. Pero para estar así 100% seguro de que el sensor está funcionando bien, pues no hay como revisarlo con el escáner. Ahí te das cuenta si el sensor está funcionando dentro de los parámetros normales. Cuando el sensor se queda pegado que no cambia, pues eso igual te va a estar alterando la mezcla de aire-combustible. Y por último, también algo que te puede causar que el motor no tenga nada de fuerza es la parte del clutch, el disco del clutch. Cuando ya está muy desgastado, pues el motor sí va a trabajar bien, van a subir las revoluciones, pero toda la fuerza se va a perder ahí en el clutch. Aquí es un poco más complicado porque por la posición en donde está el clutch no puedes estar ahí destapando para ver el desgaste del disco, el desgaste de la pasta del clutch. La forma así de darse cuenta que el clutch ya te está fallando, pues hay que escuchar. Si nota ruidos extraños aquí que salen de este lado donde está la caja y el motor, puede ser por eso, porque el clutch ya tiene mucho desgaste. Otra forma también es así en pendientes, pones la camioneta en una pendiente, ya sea de subida o de bajada, aceleras. Si tú ves que el motor responde bien, suben las revoluciones en el tacómetro, pero la camioneta no se mueve o le cuesta mucho trabajo para moverse, es porque ya el disco del clutch está muy desgastado. El olor también es un olor muy característico cuando el clutch se patina, se quema y huele a clutch quemado. Cuando te falla el clutch y lo cambias, vas a ver una diferencia considerable en el cambio de la fuerza, la respuesta del motor. Creo que esas son las causas más comunes de la pérdida de fuerza de potencia del motor. Ahí está la información, en la descripción del video voy a dejar los enlaces a todos esos videos donde hago revisión de sensores, de válvulas, donde cambio la tapa del distribuidor, cables, el clutch, todo eso para que te des una idea más o menos de por dónde buscarle y pues cómo hacer la reparación en el caso de que tengas esas fallas. Igual por el momento eso es todo, este video hasta aquí queda, ya saben, cualquier duda en los comentarios, ahí nos vemos en el siguiente video.